Estamos con Martín Tetaz, economista, profesor universitario desde Argentina. Muy buenas tardes, Martín. Gracias por estar con nosotros. Bueno, obviamente él Buenas escribió un tardes, Lionel. libro. Gracias por la entrevista. No, por favor, gracias a vos. La verdad que es un placer tenerte y más cuando sacaste un libro que nada, está en boca de todos. Creo que se está vendiendo bien por amigos que tenemos en común. Y la verdad no lo leí yo todavía, pero te prometo que lo voy a leer, lo voy a comprar y después te voy a hacer toda la devolución. Se llama Nada será igual, un viaje a la economía del futuro. Contame un poquito, Martín, cómo, más allá que sé que tenés otros libros y demás, pero ¿cómo se te ocurrió escribir el libro? ¿Se fue en pandemia? ¿Ya lo tenías pensado? Mira, no, hace varios años, creo que fue 2013, Agustín Echevarne me invita a una conferencia de la Universidad de la Singularidad en Buenos Aires. Venía un ingeniero venezolano que se llama Cordeiro, José Cordeiro, y fue una conferencia que me voló la cabeza, me dejó pensando esta historia de toda esta gente, estos científicos. Hay 5 premios Nobel, inclusive trabajando en Silicon Valley, discutiendo cómo va a ser la economía de los próximos 25 o 30 años, ¿no? Con la revolución que va a generar la inteligencia artificial. Bueno, la verdad que me dejó, me voló la cabeza, empecé a investigar esos temas, me empecé a meter, y lo que empezó a pasar luego es que buena parte de esa ciencia ficción se aceleró y empezó a pasar. Entonces, el avance de la inteligencia artificial empezó a ocurrir, se empieza a observar en muchas plataformas, en cómo se crea valor. También el avance de la uberización, que es la idea de que se puede de una manera mucho más eficiente. Eso es el proceso de uberización. Lo vemos obviamente en el transporte, de ahí viene la palabra, pero además está empezando a ocurrir, ocurrió masivamente por la pandemia, por ejemplo, en el retail, en lo que se llama en Estados Unidos el retail, en el consumo masivo. Bueno, Amazon fue una empresa que desplazó del mercado muchísimos intermediarios y creó 500.000 puestos de trabajo en el medio de la pandemia. Acá en Argentina y en Latinoamérica Mercado Libre hizo exactamente lo mismo, pero además se viene también esa transformación en los servicios financieros, en los medios, ni hablar, en los medios, la posibilidad de hacer un programa como lo están haciendo ustedes. La verdad que hay un fenómeno espectacular de uso de la inteligencia artificial que nos potencia y potencia nuestra productividad, y al mismo tiempo de uberización, de eficientización de las cadenas de intermediación que están transformando la economía. Y también me imagino que por el tema de la educación, también va por ese tema también. Creo que tenés un capítulo, ¿no? Especialmente que hablas del tema de la educación. Tal cual, porque digamos, lo que aprendimos en la pandemia, la principal lección de la pandemia es que la educación sirve no solo para transmitir contenido. Sí, está bien, por Zoom podemos aprender el teorema de Pitágoras, podemos aprender a despejar una X, podemos aprender historia del arte, pero lo que no podemos es replicar la experiencia social que ocurre en el aula. La escuela y el trabajo han sido en los últimos 250 años de revolución industrial los pilares de la sociedad, los núcleos en torno de los cuales giraba y se organizaba socialmente, valga la redundancia, la sociedad, se organizaba la sociedad. Esos 2 pilares hoy están en debate. Está en jaque cómo vamos a trabajar, cuánto va a quedar de este home office que se vio en el último año definitivo, cuánto va a quedar del homeschooling o del Zoom o de estas experiencias también de manera definitiva. Pero lo que queda claro es que incluso cuando la tecnología pueda reemplazar potencialmente a la escuela tradicional o puede reemplazar al empleo o puede reemplazar el empleo tradicional, de todas maneras vamos a seguir yendo a la oficina y vamos a seguir yendo a la escuela, porque son organizaciones que, como te decía, de alguna manera le dan forma a nuestro tiempo y a nuestra vida social. Bien, y con el tema de la criptomoneda, ¿hacés hincapié en algo en el libro? Porque sé que... Sí, ese es un terreno espectacular. Bueno, hoy está todo el mundo hablando porque se derrumbó el Bitcoin, se cayó todo en realidad. La soja que estaba a $618 la semana pasada, hoy está a 560. Se derrumbaron todos los mercados en el mundo, esencialmente el fenómeno de que empezó a calentarse la economía de Estados Unidos, la inflación mucho más alta de lo que se esperaba. Algo en Argentina vemos todos los días, así que casi para el público argentino ni hay que explicarlo, somos expertos en esto, por decirlo de alguna manera. Pero la verdad que sí, el fenómeno de las criptomonedas es primero un fenómeno que pone en discusión el poder de los estados. Entonces ya los estados no tienen el monopolio de la creación del dinero, tampoco tienen el monopolio del control de las transacciones, porque las transacciones en criptomonedas permiten esquivar de alguna manera el control del Estado. Y eso que
nosotros vemos con la forma del Bitcoin es la punta de un iceberg. Abajo de ese iceberg hay un montón de actividad de lo que se llama finanzas descentralizadas, que es un mundo que se está llevando opuesto a los sistemas financieros tradicionales y no solo les está quitando espacio a esos sistemas financieros tradicionales, sino que está creando valor nuevo, está creando, hay un montón de gente, probablemente para muchísima gente esto es ciencia ficción y no existe, pero hay muchísima gente hoy de entre 20 y 40, 45 años que ya está operando masivamente con finanzas descentralizadas, que dicen, che, tenés Bitcoin, no solo tengo Bitcoin, sino que tengo un depósito en Bitcoin que me rinde intereses, le aporto liquidez a un proyecto que está corriendo, por ejemplo, con Ethereum, que está corriendo en alguna plataforma de Ethereum. Entonces hay un montón de actividad de lo que se llama el ecosistema de las finanzas digitales que claramente está transformando la forma en que se crea. Hace nada, un par de días, Elon Musk había dicho que el Bitcoin gastaba muchísima electricidad, entonces no iba a invertir, sacó todo lo que había invertido en Bitcoin y justamente, bueno, o sea, es una moneda bastante volátil. El Tesoro de los Estados Unidos había empezado a hablar sobre el dólar digital, el yuan chino también, la moneda china digital, y bueno, está como que todo muy lento. ¿Vos qué pensás con eso? ¿Es una burbuja, como bien lo decís mucho, vos en muchas charlas, o en algún momento explota o va a perdurar en el tiempo? Bueno, evidentemente, las dos cosas, digamos, paradójicamente, porque evidentemente hoy llegó a tocar $31.000, un Bitcoin que hace 2 semanas valía 64, entonces perdió Wow. más del 50% de su valor en 15 días. Es un fenómeno tan volátil, obviamente tiene mucho de especulativo en el medio. Si fuera fundamental el valor y estuviera determinado por lo que pasa con la economía real, bueno, obviamente no podría ser tan volátil. Entonces, está claro que hay mucha volatilidad. Pero también está claro que, como te decía, vemos solamente la punta del iceberg con el Bitcoin. Hay un montón de finanzas descentralizadas. El Ethereum y tantas otras monedas no cayeron tanto como cayó el Bitcoin y siguen siendo monedas que se usan mucho en muchas actividades de lo que se llama el ecosistema digital. Entonces hay una demanda genuina que está detrás de todo esto también, y además hay un cambio que yo más valoro a monedas digitales. No sé si será el Bitcoin, tal vez es temprano para hablar de cuál va a ser la ganadora en ese mundo, tal vez no será el Bitcoin, tal vez será otra. Está en pañales toda la vida digital. Es más, si vas a un cumpleaños y preguntás en un cumpleaños a tus amigos quién tiene Bitcoin, vas Sí, a ver que la gran mayoría mucho. todavía no tiene. Entonces hay Sí, mucho terreno para recorrer. tal cual, tal cual. Pero Y el último punto, perdón, que sí, tenemos no, no, un decime, pequeño perdón. lag. El último punto es que, en función de la pregunta que me hacías vos por las monedas de los estados, es que justamente de eso se trata. Se trata del Bitcoin, es finanzas descentralizadas y son monedas que saltean a los estados de alguna manera. Probablemente los estados quieran tener una moneda, no cambia absolutamente nada sus monedas, que lo que ya tienen como una moneda fiat, como se llama, como una moneda fiduciaria, sea también ahora una moneda que tenga forma digital. De hecho, ya existe la moneda digital, la moneda tradicional digital. Si yo te hago una transferencia ahora por CBU, es dinero digital. O sea que ya se está moviendo el dinero digital, pero es otra lógica completamente distinta. Aun cuando ellos crearan una criptomoneda edificada sobre la base de algún protocolo de blockchain o sobre la misma tecnología, no cambiaría absolutamente nada la demanda que ya tienen de su propio derecho de señoriaje, para decirlo en términos económicos, o el derecho a emitir que tienen. Para muestra basta un botón, el papelón que hizo Venezuela cuando quisieron crear el Petro, la famosa criptomoneda esa, sucumbió exactamente igual que como había sucumbido el Bolívar en Venezuela, ¿no? Tal cual. Tal cual. Y ahora te llevo un poquito al tema Latinoamérica, al tema Argentina, países limítrofes como Brasil. ¿Qué nos está pasando, Martín, acá en Argentina? ¿Qué pasa? ¿Que somos el único país en el mundo que perdimos las exportaciones? Contame un poquito No, cómo lo ves, qué es lo que, o sea, ¿por dónde vamos? Argentina, para empezar, está atravesada por el fenómeno global de la pandemia que le pega a todo el mundo, solo que acá nos pega más porque las decisiones que estamos tomando son decisiones malas. Es decir, la pandemia de alguna manera desnudó la calidad institucional que hay en Argentina. Se está viendo cómo se toman las decisiones a ojos, sin base en ningún tipo de datos, y entonces eso obviamente está afectando
epidemiológico en tema de salud, como tenemos más de 1.500 muertos por millón de habitantes en estos momentos en Argentina, como desde el punto de vista económico, caída récord de la actividad económica. Entonces, eso está atravesado por la pandemia. Además, este es un año electoral que es particularmente explosivo en Argentina en general, hay una interna política grande en el gobierno, es complejo el panorama de Argentina realmente y por lo tanto está atravesado por eso. La economía en términos de actividad está prácticamente estancada hace 3 meses y está explotando la inflación. La inflación, el gobierno no le encuentra la vuelta. Pagamos una pandemia, una cuarentena demasiado larga que no podíamos financiar, que nos costó prácticamente 2 billones con B larga de pesos en Argentina, y esos 2 billones los tuvimos que fabricar con la maquinita del Banco Central, y esa emisión explota por todos lados. Entonces tenemos casi 50% de inflación en Argentina y pocas perspectivas de que baje. Perfecto. ¿Y cómo ves el tema de lo que pasó estos últimos días? O sea, la decisión del presidente en realidad ya venía con la decisión de la directora del ministro, sí, sería la secretaria de Comercio Interior, no me salía la palabra, el puesto que venía amenazando que iba a prohibir las exportaciones si no bajaban los precios de la carne en este caso. Pero así como prohibió las exportaciones de este producto, puede prohibir de otros productos. ¿Cómo lo ves? ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? Es habitual y se vio en la pandemia en muchos países de América Latina, pero también paradójicamente se vio en Estados Unidos y algo en Europa, que los gobiernos muestren lo que se llama en psicología cognitiva sesgo de acción. Es decir, ¿qué es el sesgo de acción? La tendencia a mostrar que yo estoy acá para algo. Entonces, si a mí me nombraron, y esto pasa también en el espacio corporativo, a veces un manager lo nombra y el manager toma más decisiones de lo que sería conveniente porque tiene que justificar que está en el cargo, ¿no? Entonces, un poco eso también evidentemente está pasando en Argentina. El gobierno no puede controlar la inflación, sabe que es un problema monetario y sabe que no tiene ninguna chance de tener superávit fiscal como para absorber ese dinero, sabe que inexorablemente va a tener alta inflación, y lo que hace en un año que es un año electoral es tratar de armar una pantomima de que, che, yo acá no tengo nada que ver con sí, la inflación es un problema gravísimo, pero yo no tengo nada que ver, el problema de la inflación es de los empresarios. Una semana, la semana siguiente el problema de la inflación es del sector de la carne. Entonces toma medidas disparatadas como cerrar las exportaciones de carne, cuando Argentina hace 75 años tuvo 15 crisis en los últimos 75 años, tiene inestabilidad macroeconómica sistemática hace 75 años, justamente porque no tiene las suficientes exportaciones, porque no tiene los dólares necesarios para producir y para vivir. Entonces el gobierno toma una decisión que es un disparo en los pies directamente, un disparo en los pies de muy corto plazo, con el único objetivo de mostrarle a la sociedad que algo hace, que quiere saturar el mercado doméstico de carne para tratar de hacer un fenómeno transitorio de baja de precios, que a la larga obviamente va a generar suba de precios, porque se va a terminar liquidando stock ganadero, se va a terminar liquidando vientres ganaderos, que son el bien de capital principal que hay en la producción del sector ganadero, y entonces el resultado que vamos a tener es menos producción en el largo plazo y precios más altos. Tal cual. ¿Y no crees que también podamos cederle con esta prohibición mercados a diferentes países como Uruguay, Paraguay, Brasil? No nos olvidemos que cuando pasó esto, muchos productores me contaban que te prohibieron las exportaciones de carne, pero no de animales vivos. Entonces mandaban animales al Uruguay, vacas al Uruguay, las faenaban ahí y de ahí salían las exportaciones. ¿No crees que pueda pasar lo mismo? Sí, claro, obviamente que si Está esto bien, son perdura más 30 de días, 30 no es días, tanto tampoco. bueno, la vez pasada iban a ser 180 días y después fueron 6 años la intervención. Entonces, si esto dura nada más que 30 días, tal vez no hay tiempo para todos esos ajustes, pero si dura un poco más, también además el mercado es distinto, no es el mercado en el 2006 era Europa centralmente, claro. Y hoy el mercado es China, 75% de las exportaciones argentinas son de animales de calidad media baja, tirando para abajo, que van al mercado chino. Entonces no es un mercado tan exclusivo para entrar como era el mercado europeo. Entonces, eso nos da un poco más de alivio, pero sin duda que los primeros que están festejando y descorchando con la decisión argentina son los uruguayos, son los paraguayos, son los brasileños, que están en estos momentos festejando que el que llegó a ser el segundo exportador mundial de carnes, ahora les da un mes de changüí, le dice, durante un mes ustedes quédense con el mercado. Perfecto. Y así a corto plazo, de acá a fin de año, cómo ves la perspectiva argentina con el Mercosur, también con la economía, o sea, a tu balance? O sea, ¿vos qué podés ver? ¿Tenemos luz al Mirá, final del túnel? ¿O
No, hay mucha inestabilidad. Lo que hay hacia adelante es inestabilidad y tormentas que vamos a tener que atravesar y que no sabemos o por supuesto uno quiere ser optimista y que salga bien Argentina y sobre todo yo soy muy optimista para el año que viene, habiendo pasado el ciclo electoral y habiendo pasado la pandemia, que me parece que es el gran problema que Argentina no puede sortear. No tiene capacidad el Estado argentino para administrar una pandemia como esta. Entonces, bueno, tal vez si el año que viene con vacunas o con el ciclo completo del virus ya de alguna manera estamos mejor y podemos volver a una cierta normalidad, tengo muchas expectativas para Argentina a partir del año que viene. Este año va a ser un año muy difícil, atravesado por la pandemia, atravesado por las elecciones y por las internas políticas dentro del gobierno, atravesado por un déficit fiscal alto que el gobierno tiene que financiar con emisión porque no tiene otra forma de hacerlo. No, yo no veo este año ninguna posibilidad digamos, uno trata de ver algo positivo para este año, pero es difícil, va a ser un año muy tumultuoso para Argentina. Perfecto, Martín. Muchísimas gracias. Recordanos a todos, o sea, dónde podemos comprar tu libro, si se puede adquirir a través de e-commerce o además, bueno, de las librerías, pero más que nada para la gente que no está en la Argentina. Está en Amazon el libro, así que ponen Nunca será igual en Amazon y lo pueden bajar, lo pueden comprar tanto, se los pueden enviar por correo como pueden bajar la versión del ebook digital. Perfecto. Martín, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por pasar por el programa Perspectivas. Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias, chicos, muchas gracias. Hasta luego.